RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en este trabajo descentralizado que diariamente realizamos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, nos vamos a trasladar hasta Puno inmediatamente. Allí gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Rolando Jiménez Sardón, un connotado jurista, docente universitario y analista en temas políticos, ¿no? Para un poco darnos una mirada descentralizada, cómo están viendo el panorama político a raíz ya de la reciente designación de Walter Martos en la presidencia del Consejo de Ministros y estos constantes enfrentamientos que se han registrado en los últimos meses entre Ejecutivo y Legislativo. Doctor Rolando Jiménez, qué gusto saludarlo, muy amable por compartir esta comunicación con RCR. ¿Cómo está, señor Hernández? Muy buenas tardes, y a través suyo a toda la audiencia de RCR. Bien, ¿cómo está observando usted el panorama político, no? Tras la designación de Walter Martos en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Acaba de reunirse con el presidente del Congreso, pero sin lugar a dudas se requiere un esfuerzo mayor, ¿no? Por la misma situación que estamos viviendo en el país, crisis económica, crisis sanitaria sin precedentes en la humanidad, crisis política, ¿no? Y a ello hay que agregarle un poco también, ¿no?, la falta de llegada en el tema de descentralización, ¿no? Y esto de una u otra manera agudiza todo este panorama. ¿Cómo observa usted el panorama, por favor? Con mucha preocupación, José, porque en realidad sobre lo que tú has indicado, la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria en el país, la crisis económica, la recesión económica que ya tenemos vigente, nos encontramos frente a una crisis política efectuada o realizada por el Congreso con seria responsabilidad del Ejecutivo, sin rehuir la responsabilidad que tiene el Ejecutivo, donde en el Congreso se prefirieron intereses y cálculos políticos antes que el problema nacional, antes que la concertación nacional y la unidad nacional, que debe ser la razón fundamental para enfrentar en este momento el tema de la pandemia en salud y el tema de la crisis económica. Ojalá, espero que el señor Walter Martos tenga la posibilidad de concertación y de hacer, por lo menos, tender los vínculos con el Congreso para evitar este tipo de fricciones que no hacen para nada bien al país. Mire, yo veo con preocupación inclusive la propia ratificación y designación del ministro de Educación. Si bien es cierto, el presidente de la República ha indicado de que él va a continuar con la política de la reforma universitaria, que me parece bien, pero por lo menos podría haber dado una imagen importante si es que cambiaba a este ministro. El pedido de interpelación a este ministro está en camino. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo continúa. Creo que esto no hace para nada bien al país, y creo que lo que tenemos que hacer en esta etapa es buscar la unidad nacional. No es que estemos de acuerdo con la política del señor Vizcarra. Considero que la política del señor Vizcarra ha sido de las peores durante todos estos 2 años de gobierno. Lo único que ha buscado es confrontar el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, y que por el desarrollo del país en realidad no ha hecho nada. Ahora, pero frente a la situación que tenemos, necesitamos urgentemente la unidad nacional. Creo que eso es lo que debe primar sobre todo. Ayer el presidente ha planteado, y lo había adelantado ya en el mensaje del 28 de julio, la necesidad de impulsar el Pacto Perú, ¿no? E incluso con la participación de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, ¿no? Y acá hay un elemento central que usted acaba de señalar, ¿no? Esta crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis política ha puesto también en relieve la desconexión con las regiones, ¿no? Yo leía con atención una reciente declaración suya en el sentido que no hay una conectividad entre el gobierno central y las regiones, y esto se puede traducir en las decisiones económicas, en las decisiones de carácter político, ¿no? Y ahora, ¿no?, en la falta de atención en los temas sanitarios que son urgentes, ¿no?
Claro, José, mira, lo que pasa es que, primero, cuando hablamos de descentralización, tenemos que diferenciarlo de lo que es la real descentralización con la desconcentración administrativa. Y lo que hemos tenido hasta el momento en el país es una desconcentración administrativa, más no una real descentralización. Esta desconcentración administrativa hace que inclusive los proyectos y las acciones que puedan realizar los gobiernos regionales al margen de la capacidad de los gobernadores tengan que, al final de cuentas, pedir autorización a Lima para efectuar el desarrollo de cualquier actividad económica. Estamos dentro del CIAP, estamos dentro de una serie de parámetros dentro de la administración pública, pero que en el fondo no hacen sino impedir que las regiones en realidad tengan la autonomía que la Constitución habla y que se requiere. Tan cierta es esta realidad, mira, que en mi región, en Puno, en este momento no tenemos médicos. El día de ayer, el subdirector del hospital ha entregado el hospital al gobernador regional porque no hay médicos, no hay enfermeras. El propio doctor López, que estaba a cargo de la subdirección, encargado con un memorando, con un simple memorando, ha arrojado positivo para el COVID. Entonces ha entregado en este momento los servicios hospitalarios. Esto hace pues en realidad que se haga tan crítica la situación sanitaria en Puno que en la actualidad tenemos como 280 muertos en un tiempo demasiado corto, ¿no? Y no haya capacidad hospitalaria. Además de ello, a la falta de implementación frente a este problema de la falta de camas hospitalarias, la falta de oxígeno. No tenemos una planta de oxígeno. El gobernador regional, y perdóname que lo diga en estos términos, ha demostrado su incapacidad. Ha tenido 4 meses para poder implementar un plan de contingencia que nunca lo hizo. Y en realidad ahora nos vemos enfrentados ante esta grave crisis. El día de ayer, solamente el día de ayer, entre ayer y hoy, ha habido casi 30 fallecidos. Entonces la situación sanitaria en mi región, en Puno, es grave, es gravísima. El otro tema es los efectos que tiene esta pandemia en el plano económico, en el plano social, ¿no? Hemos nosotros recogido impresiones de distintos observadores, analistas, profesionales en la macrosur, en Arequipa, en Tacna, en Cusco, que pintan un panorama bastante sombrío. En Puno, ¿cómo observa usted? Sobre todo el tema inmediato, ¿no? ¿Cómo recuperamos la economía? ¿Cómo generamos empleo? Y cómo, de una otra manera, generamos condiciones para darle un nivel de gobernabilidad a la región, ¿no? Hemos llegado a una situación tan delicada en que tenemos que escoger qué es lo prioritario, la salud o la economía. Este es un tema gravísimo. Y si hablamos de que tenemos que priorizar en este momento la salud, vamos a tener que postergar todo el desarrollo económico de la región. Y el desarrollo económico de la región parte, en primer lugar, por determinar cuáles son las líneas y proyectos de desarrollo importante en la región. Podríamos hablar de la agricultura, podríamos hablar de la ganadería y el turismo, en este orden de ideas. Ahora bien, lo que pasa es que en Puno tenemos un grave problema. La gran cantidad de empresas son pequeñas y medianas empresas. No tenemos grandes empresas, salvo algunas mineras que están trabajando, que son 2 o 3, pero que en realidad no aportan demasiado al desarrollo regional. Y a ello aunado que el programa de Reactiva Perú no ha servido realmente de apoyo a las empresas en la región. Creo que tiene que hacerse una recapitulación, un reordenamiento de estos programas de Reactiva Perú para que realmente llegue a las pequeñas y las medianas empresas y a los agricultores y llegue al campo para poder reactivar la economía en Puno. Estamos frente a una situación dificilísima.
José. Ahora, para finalizar, una propuesta de un representante de Acción Popular, representante por Puno, el señor Arapa, ¿no? Él planteaba la posibilidad de la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra. ¿Cómo analiza usted este tema? Y yo creo que es una declaración desafortunada, ¿Ya? por decirlo menos, por decirlo menos. Vuelvo a indicar, creo que gran parte de la población no está de acuerdo con la política del señor Vizcarra, pero en este momento, propugnar por una vacancia presidencial es ahondar la crisis política. Significaría cambiar todo el aparato gubernamental y eso atraería mucho más problemas hacia la población, y mientras se rearme en realidad el nuevo aparato, significaría que por lo menos el 30% de la población en la región y en el país fallezca. Creo que en este momento no estamos para este tipo de ensayos y que además, en mi concepto, no se encuadra en ninguno de los preceptos de vacancia presupuestal que están establecidos. Si el tema es que hay incapacidad para poder salvar el tema de la pandemia, de la crisis de salud, de acuerdo a la Constitución política, el responsable político es el ministro del sector, más no el presidente. Y entonces, ¿cómo podríamos de repente buscar o tratar de buscar una incapacidad física o una incapacidad moral que sería la única causal, porque las otras son causales de muerte, ausencia, que no caben en este momento? Por esta razón creo que en realidad esta es una opinión desafortunada, por decirlo menos, de parte del congresista de mi región. Doctor Rolando Jiménez Sardón, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir conversando más adelante y analizando el contexto político nacional y también de la región Puno. 1.000.000 de gracias, muy amable. Gracias a ti, José, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.